Hola colegas, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí una vez más para acompañarlos en la clase de articulaciones del tórax. En este caso vamos a ver las configuraciones, los componentes y las distintas estructuras que en ellas conforman. Iniciamos entonces hablando sobre la importancia de distinguir los componentes de esas articulaciones. Específicamente las que vamos a encontrar dependiendo siempre de su interés anatómico y el valor funcional en tres grupos. El primer grupo serían las articulaciones de las costillas con las vértebras, es decir, las articulaciones que ya mencionamos o las superficies articulares que mencionamos en la clase anterior. La segunda clasificación sería las articulaciones de los cartílagos costales con el esternón. Recuerden que esas articulaciones de las costillas hacia el esternón eran mediante esas estructuras que conocemos como cartílagos costales. Y la tercera clasificación, o una mayor clasificación, es la que encontramos entre las costillas con los cartílagos costales, antes de la articulación con el esternón, que sería aquí, las articulaciones de los cartílagos costales entre sí, porque podemos observar de que también tenemos las articulaciones entre cartílagos costales y también una clasificación que es la de las piezas externales unas con las otras. Muy bien, pasamos entonces a describir las articulaciones costovertebrales. Las articulaciones costovertebrales no es nada más que aquella donde las costillas se articulan con la columna vertebral. Pero para poder observar debemos de recordar que las costillas se articulan con la columna vertebral en dos puntos diferentes o en dos puntos específicos. ¿Cuáles serían? La primera sería donde la cabeza de la costilla en la parte lateral de los cuerpos vertebrales, que sería la articulación de la cabeza de la costilla propiamente dicha. Aquí nos señala, estamos observando, en el lugar en donde la cabeza de las costillas específicamente se articula con el cuerpo vertebral. Esto sería una vista anterior y esto una vista posterior. Aquí estaríamos observando una vista más lateral. Aparte de eso, tenemos también la articulación del tubérculo de la costilla con el vértice del proceso o apófisis transverso de las costillas. Ahí nosotros le damos el nombre de la articulación costotransversa. Significa entonces de que esta gran articulación dividimos nuevamente, valga la redundancia, en dos. ¿Tá? ¿Qué podemos observar? Observamos que la articulación de la cabeza de la costilla o de la cabeza costal, indistintamente como quieran llamarle, también vamos a encontrar algunas superficies articulares, que son dos caras superiores planas, ¿tá? Una cara superior y una cara inferior, que se encuentran separadas por una cresta, que es la cresta de la cabeza de la costilla o cresta de la cabeza costal, y al mismo tiempo, si tenemos dos superficies articulares costales, debemos de tener también para las vértebras. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que aquí sí vamos a encontrar dos piezas óseas. Significa que la cabeza de la costilla, de una costilla, se articula con dos vértebras. La vértebra suprayacente o la vértebra superior y la vértebra subyacente o la vértebra inferior. Entre ambos cuerpos vertebrales encontramos el disco intervertebral, que es justamente lo que separa a ambas vértebras y la que une, aquí como podemos observar, a la cresta costal. Allí les señala entonces cómo sería la articulación justamente de la cabeza de la costilla junto al disco vertebral y al hueso propiamente dicho. ¿Cuáles son los medios de unión que podemos observar en esta articulación? Observamos una cápsula que aquí podemos observar que irradia y protege totalmente a la cabeza y la costilla y algunos ligamentos. ¿Cuáles son esos ligamentos de refuerzo o de apoyo? Podemos observar entonces tres ligamentos, en realidad en esta imagen solamente dos por la vista,
El que vamos a observar sería el primero, el radiado anterior de la cabeza, o simplemente anterior, como quieran llamar, radiado anterior de la cabeza, radiado de la cabeza o anterior, con tal que digan una de las tres nomenclaturas estaría correcta, que se desprende la parte anterior justamente o hacia la región anterior de la cabeza costal, una que justamente por su posición se la conoce como intraarticular de la cabeza de la costilla, por la situación en el disco intervertebral y entre las articulaciones de los cuerpos vertebrales, y el que no da para observar lastimosamente en esta imagen por su posición sería el ligamento posterior. Las costillas habíamos dicho de que se articulan con los cuerpos vertebrales, pero no todos son así. Habíamos citado también cuáles eran las costillas diferentes o atípicas o especiales. En este caso, debemos de recordar que las costillas 1, 11 y 12 se articulan solamente con una vértebra. ¿Cómo es posible? Aquí podemos observar en los círculos resaltadores que la primera costilla, obviamente por ser más aplanada o aplanada totalmente en realidad, se articula solamente con la primera vértebra torácica. ¿Tá? Aquí también sucede parecido, pero ya un efecto opuesto, porque la 11ª y la 12ª vértebras torácicas son muy grandes en comparación a las costillas. Recuerden que las costillas aumentan su tamaño y la curvatura, longitud, hasta la 7ª y luego vuelven a disminuir. Significa eso que la 11ª y 12ª vértebra torácica son mayores en comparación al cuerpo y a la cabeza costal. Entonces, por ese motivo, la 11ª costilla se articula con la 11ª vértebra torácica y la 12ª costilla se articula solamente con la 12ª vértebra torácica. Habíamos dicho también de que ambas no presentan el tubérculo costal. Allí el ejemplo de la articulación de la cabeza y la costilla con el cuerpo vertebral, donde la primera costilla se articula solamente con la primera vértebra torácica, ¿ok? A partir de la segunda, la ley que habíamos dicho que una costilla se articula con dos vértebras empieza a valer, ¿está? Y las dos últimas, como habíamos dicho, ¿tá? Gracias a la imagen del gran Coscarelli, la 11ª costilla con la 11ª vértebra torácica y la 12ª costilla con la 12ª vértebra torácica. O sea, la ley vale desde la segunda costilla hasta la 10ª costilla si hablamos en referencia a esos huesos. ¿Tá? Si hablamos de la vértebra propiamente dicha, quedarían solamente la 11ª y 12ª porque la primera vértebra también ya recibe a la segunda costilla. Esto aquí, el aviso de Bazinga, para que tengan muy en cuenta y no se olviden de ese pequeño detalle. Continuamos entonces con la articulación costotransversa. La costotransversa habíamos dicho que era el tubérculo de la costilla con el vértice del proceso o apófisis transversa. Entre las superficies articulares entonces mencionamos a la carilla articular del tubérculo costal, solamente para recordar un poco, la extremidad posterior de las costillas donde presentan la cabeza, el cuello y el tubérculo. En este caso es el punto en donde el tubérculo costal encuentra la fosita costal de la apófisis transversa. ¿Tá? Allí está resaltando en imágenes el formato oval u ovalada que presenta. ¿Y cuáles son los medios de unión de esta articulación? Una vez más, cápsulas y ligamentos. ¿Cuáles son los ligamentos de refuerzo? Son en número de 4. Primeramente encontramos al ligamento costotransverso superior o simplemente superior, ¿tá? Que sería este, que se dirige justamente hacia la articulación o hacia el borde inferior de la costilla superior. El inferior no da para ver en esta imagen, lastimosamente. El ligamento costotransverso lateral, que por su localización lateral, obviamente por eso el nombre, y un ligamento que es el costotransverso, que es el que se ubica básicamente entre las vértebras y las costillas. ¿Tá? Aquí está seccionado también ese ligamento. Entonces son 4 ligamentos que debemos de reconocer.
Si ampliamos la imagen, entonces encontramos una vista superior donde esto es posterior, esto es anterior y encontramos al cuerpo vertebral, al agujero vertebral y al pedículo y la lámina. ¿Sí? Entonces, del otro lado vemos a las costillas con la cabeza costal y el tubérculo costal. ¿Qué queremos encontrar ahí? La superficie articular entre el cuerpo vertebral con la cabeza de la costilla o cabeza costal. Y la segunda, la superficie articular entre la apófisis transversa junto con el tubérculo costal. La idea mía es que cuando ustedes vayan al laboratorio puedan hacer esta articulación y recordar las superficies articulares, los medios de unión y los ligamentos. Una vez más, tenemos algunas características particulares. El ejemplo aquí, el tubérculo de la costilla articulada con la apófisis transversa del mismo número. Significa que la costilla número 5 se encuentra articulada con la apófisis transversa. No estamos diciendo cuerpo, estamos diciendo apófisis transversa de la quinta vértebra torácica. Recuerden, una vez más, de que en las costillas 11 y 12 no existen tubérculos costales. Significa que en la 11ª y 12ª vértebra torácica no vamos a encontrar esa articulación. Entonces, una vez más, les aparece el aviso de Bazinga. Significa que es importante. Continuamos con las articulaciones esternocostales. Las articulaciones esternocostales, como su nombre ya lo dice, sería entre el esternón con los cartílagos costales. Recuerden que en realidad esto es esternocondral y no costal, pero recibe ese nombre por la articulación indirecta. Estamos encontrando al esternón, aquí les marca las escotaduras articulares, aquí otra superficie articular y el cartílago costal propiamente dicho. ¿Cuáles son los medios de unión de esa articulación? Una vez más, la cápsula, una cápsula articular, y los ligamentos. ¿Qué serían? Los ligamentos radiados, un ligamento radiado anterior y un ligamento radiado posterior. Aquí obviamente solo da para ver al radiado anterior porque el posterior debe estar en la otra posición que no da para observar. Y aparte de eso, otro ligamento también importante que refuerza a esa articulación, que es el ligamento intraarticular o interóseo. Indistintamente puede ser denominado de las dos maneras. ¿Cuál sería la excepción en esta articulación? La excepción sería que la primera articulación esternocostal, recuerden que la primera costilla es plana, significa entonces que no tiene una superficie articular para dar sostén necesario, entonces participan mediante expansiones de ligamentos la articulación esternoclavicular que se encuentra bien en esta superficie. En la escotadura clavicular del esternón es donde se articula la clavícula. Por ende, algunos ligamentos son enviados hacia la superficie también de la primera costilla para reforzar a esa articulación. Otro punto bastante importante es que a nivel de la apófisis xifoides, donde se articula la séptima costilla, hay un ligamento específico que es el ligamento costo-xifoide. Costo-xifoide, porque va de la séptima costilla hacia la apófisis del proceso xifoideo. Continuamos con las articulaciones intercondrales. Habíamos dicho que las costillas utilizaban a los cartílagos para llegar hasta el esternón, solamente que sufría un cambio importante a partir de la octava, novena y décima costilla. ¿Por qué? Porque por la posición y curvatura que ellas presentan, ellas necesitan a un intermediario para llegar hacia el esternón. ¿Cómo sería eso? Formando un cartílago costal común. Ese cartílago costal común entonces vemos de la siguiente manera. Disculpen por el diseño feo, pero la intención es la que cuenta, donde el décimo cartílago, el noveno y el octavo, miren aquí, cómo se unen al séptimo, y esto es lo que yo conozco como cartílago costal común. Forman un reborde, ¿sí?, que es conocido como reborde condral o reborde costal. Forman un borde, es muy importante para la anatomía de superficie y límites del tórax y abdomen. ¿Está? Entonces, repitiendo, donde
el décimo, noveno y octavo cartílago se unen para formar el cartílago costal común, articulándose con el séptimo cartílago. Miren, hay algo que aclarar. No sucede solamente ahí. En esta imagen, por ejemplo, también vemos que el séptimo se articula con el sexto. A medida que van pasando los años y los cartílagos van osificándose, podemos encontrar inclusive otras articulaciones donde la sexta con la quinta con la cuarta y así sucesivamente. Pero es esta la descripción específica que hay en todas las piezas o en la mayoría de las piezas, por decirlo así. Entonces es algo muy importante. La articulación que nos falta serían las articulaciones externales. Habíamos dicho en la clase de esternón que él presenta tres piezas óseas, una pieza superior como manubrio, una pieza media como cuerpo y una pieza inferior denominado apófisis xifoides. ¿Cuál sería la primera superficie articular? Sería el punto en donde el manubrio external, se articula aquí con el cuerpo. Es un tipo de articulación sínfisis, donde hay justamente un cartílago responsable por esa articulación. Y el lugar donde se articula el cuerpo con la apófisis xifoides sería también de tipo sínfisis. Recuerden que le llamamos sínfisis cuando hay presencia de cartílago hialino, donde tenemos también sínfisis del pubis, discos intervertebrales. Y solamente para reforzar, las articulaciones entre las vértebras, que serían de T1 a T12, son de tipo sínfisis, o sea, una articulación cartilaginosa secundaria, generalmente cartílago hialino, pero con estructuras fibrosas alrededor. Eso es lo que varía si hablamos del grado de movimiento o según el tejido interpuesto. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si un cartílago es hialino, pero tiene estructuras fibrosas alrededor, cambiarían las articulaciones o el tipo de articulación. La unión entonces es entre dos cuerpos vertebrales unidos por el disco intervertebral. Los ligamentos son un ligamento longitudinal anterior y un ligamento longitudinal posterior. Cuando hablamos de movimientos, básicamente están limitados a pequeños grados de rotación. Cuando ampliamos esa superficie articular, que es la que citamos hoy, es un tipo de articulación sinovial plano, o sea, donde las dos superficies son planas y presenta una estructura sinovial. Habíamos dicho que la superficie articular es la cabeza de cada costilla con el cuerpo vertebral correspondiente y al mismo tiempo el tubérculo de la costilla junto con la vértebra. ¿Cuál era la diferenciación? Es que una cabeza de costilla se articula con dos vértebras, excepto la primera, decimoprimera y decimosegunda. Los ligamentos habíamos citado al radiado e intraarticular de la cabeza costal y lateralmente al costo transverso lateral y superior, o podemos citar directamente costos transversos. Los comentarios habíamos dicho que la primera, decimoprimera y decimosegunda no se articulaban con dos vértebras, sino que solamente con una, y que las costillas 11 y 12 no presentan tubérculo, por ende no se articulan con ellas. La costocondral o la articulación costocondral es una articulación cartilaginosa primaria, o sea, hay exclusivamente tejido hialino allí entre ambas superficies. La unión articular sería entre el extremo del cartílago junto con el extremo external de la costilla. Los ligamentos son del propio cartílago por la resistencia y los huesos unidos por el periósteo. Ese es el motivo por el cual pueden llegar a osificarse. Normalmente no hay movimiento en esta articulación, pero el cartílago costal la dota de flexibilidad. Eso es lo que aclaré allí arriba cuando les dije que puede variar de acuerdo al tejido interpuesto y la movilidad. La intercondral es una articulación sinovial plana, también, donde las dos superficies son planas, entre los cartílagos costales sexto, séptimo, octavo y noveno entre sí. Los comentarios serían que la articulación de los cartílagos de la novena y décima es fibrosa. Es una particularidad. La esternocostal, habíamos dicho que la primera articulación
cartilaginosa primaria, una de tipo sincondrosis, ¿tá? Porque habíamos mencionado de que sufre expansiones ligamentosas de la articulación esternoclavicular, y la segunda séptima articulación es de tipo plana sinovial. El primer cartílago costal con el manubrio del esternón, de 2 a 7 los cartílagos costales con el esternón, ¿tá? El manubrio esternal y el resto con el cuerpo. Recuerden que en ese punto de articulación el esternón sufre un ángulo, ¿tá? Que es el ángulo esternal o ángulo de Lewis, donde inician estos cartílagos. Los ligamentos son los radiados, ¿tá? Anterior y posterior, y el intraarticular. A menudo faltan las cavidades articulares y las superficies articulares quedan recubiertas de fibrocartílago. El esterno clavicular, que no les mencioné aquí, pero cuando vamos a hablar en las superficies articulares o en los huesos, ¿tá? Ya hablamos en los videos de los huesos, es que la articulación es sencilla de montar cuando hablamos de artrología o encaje recíproco, donde la extremidad de la clavícula con el manubrio y el primer cartílago costal. Los ligamentos que vamos a encontrar son el esternoclavicular anterior y el esternoclavicular posterior. Recuerden que la primera costilla siempre se encuentra envuelta a nivel de la articulación con la clavícula, por ende el ligamento se llama costoclavicular. El comentario que hay que resaltar aquí es que la articulación se encuentra dividido en dos compartimientos por un disco articular. El manubrio esternal y el shifo esternal, ¿tá? Habíamos dicho que son sínfisis, ¿tá? Una cartilaginosa secundaria en la manubrio esternal, y en la shifo esternal. No quiero que se confundan, lo que quiero es que ustedes busquen la diferencia entre ambas según el tejido interpuesto y según el movimiento. Van a ver cómo cambia, ¿tá? Mi intención es esa, sembrar dudas, no confiar en lo que el profesor les diga, pero para que fijen estos materiales y contenidos. ¿Dónde serían las uniones articulares? Entre el manubrio y el cuerpo del esternón, y entre el proceso sifoides y el cuerpo del esternón. El comentario que tenemos que hacer aquí es que en ancianos a menudo se fusionan y se convierten en sinostosis, para confundirlos todavía más. Recuerden que sinostosis era la fusión o la articulación ósea, ¿tá? Entonces, les dejo que busquen sincondrosis, sínfisis, sinoviales y sinostosis, ¿tá? Para poder encontrar. No me puedo despedir sin antes agradecer a la gente de la Sociedad Científica Académica de Anatomía Humana por todo el apoyo y la fuerza que siempre nos dan, ¿tá? Entonces, le mando un abrazo franjeado y Sheldon les avisa de Bazinga, ¿ok? Entonces nos vemos en los siguientes videos